A propósito de privatizaciones que han debilitado el Estado y han representado una marcha atrás en el proceso de industrialización y desarrollo del país, tú dijiste en la última mesa redonda que es una estrategia polka, recordando al diplomático y político norteamericano James Polk, al presidente y presidente después, que preparó y realizó la anexión de Texas a los Estados Unidos. que tomó la mitad del Y territorio que después nacional. tomó la mitad del territorio nacional como resultado de la guerra que derivó de esa anexión. Entonces tú nos llevas más lejos de la estrategia petrolera. Y podría parecer exagerado, pero a mí tu visión me interesa mucho. Tú dices que es un parteaguas de la historia de México, no como el del 75 que estamos hablando, no como el del 85 cuando empezamos a pagar deuda externa, ¿sí?, con divisas derivadas de la venta de crudo, sino con un proceso de anexión territorial y de pérdida, de la mitad del territorio con los Estados Unidos. Así es, ¿y por qué lo ves así? Bueno, a mí me llamaba mucho la atención Enrique González Casanova, cuando yo usaba la palabra neoliberal para categorizar a estos señores que están en el poder. Y me decía, no, es que neoliberal deja un montón de cosas fuera, que eran los liberales del siglo XIX eran seculares, mantenían una división Estado, Iglesia, etcétera, y creían en la educación laica. Y estos no, son unos mochos, me decía Enrique González Casanova, y tenía razón, es decir, la palabra como que no lo casaba. Entonces me ocurrió la palabra del neoporfiriato, que no tiene nada que ver contigo. Muchas gracias. Pero que sí, García Cantú fue el primero que me dijo, cuando estaba yo escribiendo La Compraventa México, me decía, no, lo que pasa, me decía Sachs, lo que pasa es que incluso Limantur tenía más sentido de lo que era la soberanía Limantur, del país, ministro de Finanzas de Porfirio Díaz. Y entonces la palabra neopolco fue pensada por Manuel Buendía. Manuel Buendía, no sé, periodista año, que asesinaron. Asesinado en un callejón, en un estacionamiento. Manuel Buendía, 82, lo primero que hizo fue categorizar al gobierno de la Madrid como un gobierno de neopolcos. Y dijo yo, no, pues que Buendía tenía un buen sentido de la historia. Efectivamente, el orden de magnitud de lo que estamos enfrentando ahora con esta situación, ya nos quedamos sin bancos, ya nos quedamos sin ferrocarriles, ya nos quedamos sin maíz y sin frijol, y ahora estamos a punto de quedarnos sin petróleo. Estamos hablando del principal eje de acumulación del país, de la principal empresa del país. Entonces, desde el punto de vista de comparación histórica, es algo equiparable solamente al proceso que desemboca en la firma del Tratado de Guadalupe. Perdón, para nuestro público también. Polco se usa para mexicanos, que niños bien, tecnócratas, que bailaban la polca también, hay el juego de palabras allí, que confundieron el interés nacional con el interés extranjero. Bueno, Salinas, son los agentes. ¿Quién sería la cabeza de los polcos en esta época? Mira, Salinas, ¿de la Madrid o Salinas? Salinas planteaba que la seguridad nacional de México es parte de la seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, eso es un concepto anexionista polco. Entonces yo diría que ya con Salinas, con Zedillo, con Fox y con Calderón tenemos ya gobiernos de polcos, es decir, es mini polco. De colaboradores. Mini polco. Los colaboradores de James o colaboracionistas. Polk, que fue ahora, fíjate, el otro asunto que me parece que dejamos mucho de lado en estos análisis es el asunto de la clase social. El problema que tenemos es con la clase social dirigente. Cuando esa clase social, históricamente acostumbrada a una coparticipación en la apropiación de excedente con los extranjeros, está en el poder, se queda con es cuando parte de la tenemos ganancia. Desarrollos de corte colonial. Cuando tuvimos un periodo en que se mediatizaba el impacto de esa clase social, pues el periodo que estamos hablando del 38 al 75, es cuando el país empieza a ver una real modernización, un real desarrollo de capacidades endógenas en el país. Pero en América Latina en general, las oligarquías tienen esa forma de inserción. Ellos se contestan mucho más aún. Yo estuve en Argentina recientemente en un seminario. Ahí se distribuía el agua
en el seminario. Y yo les decía, miren ustedes, el agua la distribuye la Danone, porque la oligarquía no puede distribuir ni siquiera el agua. Lo tiene que subcontratar a empresas extranjeras. Es decir, ese es el problema central. Es danonizar el agua. El problema que tenemos es un problema de clase, de la clase dirigente de estas naciones latinoamericanas. Y Latinoamérica en general es un área tributaria. Es un área de tributación, es minería, es productos primarios, petróleo, lo que fuera, zinc, sobre todo ven ustedes en la exportación brutal que se hace de los minerales de esta región. Entonces, esas son las características que tiene. Vamos a mantener esa situación, esa inserción colonial en la estructura económica internacional mientras tengamos ese tipo de dirigencia económica. Entonces el problema que tenemos por delante no es un problema técnico, es un problema político y es un problema de clase. Es decir, se necesita retomar los conceptos centrales. Los Estados Unidos tienen instrumentos de administración de corte colonial. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Tesorería, el Banco Interamericano de Desarrollo son instrumentos de administración. Y los internos. Y por eso te decía que Flores Olea estaba en lo correcto, pero se quedó corto en el sentido de que el Banco Mundial ha estado metido, la reforma que está planteando ahorita Calderón, yo la he leído en documentos, aquí lo tengo en el libro, documentos del Banco Mundial de 1990 y 1994, casi palabra por palabra. Están en los documentos del Banco Mundial. Son malos copistas. Son country managers, más que presidentes, más que digamos, ministros o secretarios, son country managers del Banco Mundial. Y tal vez estoy siendo muy generoso en decir que son country managers. Bueno, en esta visión tendríamos que organizar una política energética alternativa que corresponda a un proyecto de desarrollo nacional con soberanía y de, ¿cómo se llama?, ir minando, ¿sí?, esta dependencia colonial cada vez más profunda. ¿Cuál sería esa política? Bueno, ¿qué hacer con el petróleo? ¿Qué hacer con los hidrocarburos? Necesitamos cambiar de política económica. Ese es el punto. Esto requiere un Plan Nacional de Desarrollo que está en la Constitución. Tiene ese Plan Nacional de Desarrollo 32 apartados. Yo le he añadido uno más, porque el fiscal no existe, que me parece una incongruencia. En este Programa Nacional de Desarrollo tiene que existir un Plan Nacional Energético que tenga lógica con respecto a los recursos que tenemos. Escribimos hace tiempo, John lo firmó también, una opinión sobre la política energética del país, de un país petrolero como el nuestro, porque el tratamiento que tenemos como ciudadanos es como si fuéramos ciudadanos de Creta, que no tienen ningún recurso, y dependemos de la voluntad exterior y de los precios del exterior para el petróleo nuestro. Los precios que manejan al interior del país son los precios que rigen allá, en Texas, que es el lugar más caro, y le llaman costos de oportunidad. También es una deformación del idioma, porque son precios de oportunidad, no costos. Pemex se rige internamente con esos costos, porque Hacienda extrae todo el excedente. Pemex le vende a Pemex tan caro que las refinerías pierden dinero. La petroquímica desaparece por la misma causa. Hacienda dice siempre es más barato importar que producir. Habría que preguntarle ahora si es más barato importar amoníaco que verlo producido. El campo está desolado también por razón de falta de fertilizantes. Esta política que tenemos que cambiarla, pero necesitamos un Plan Nacional de Desarrollo. Está escrito, simplemente hay que ponerse a hacerlo. No han permitido que eso sucediera. Y en ese, un Plan Nacional Energético, con lógica. Pero lo esencial es una reforma fiscal, porque primero, cuando el boom petrolero se trató de usar ese dinero en inversiones, ¿sí?, que no llegaron lejos porque bajó el precio del petróleo. Bien. Entonces se quedaron a la mitad. No. Después se empezó a usar para pagar la deuda externa. Entonces se necesita que Hacienda le devuelva su dinero a Pemex, ¿no es así? Bien, en un programa nacional de desarrollo el dinero sale de ahí mismo porque le das valor agregado a las cosas. Así es. Tú no tienes valor agregado ahorita.
Exportamos 10 veces más que lo que se exportaba hace 10 años. Sin embargo, el Producto Interno Bruto no crece porque no hay valor agregado. Te dicen, y es cierto que tienes el mismo ingreso de Producto Interno Bruto fiscal que tiene Haití. Y sí es cierto. Porque Haití y México no tienen valor agregado, o que sean países de diferente dimensión. Exportamos materia prima. Son economías primitivas. Lo que dijeron, economías tributarias. Exacto. Pero para el público, valor agregado es lo que se le añade al precio de un producto por su transformación. Claro. Con la intervención del ingenio humano. Te doy un ejemplo. Petróleo crudo genera por barril, números así genéricos para que sean entendibles fácilmente, 1 persona por barril. En refinación requiere 16. Y el valor agregado se suma 15 veces, perdón, 0.15%. En petroquímica, por barril necesitas ya 32 personas, petroquímica básica. Y el valor agregado ya suma 30 más, velo sumando. Y si esto lo terminamos en vestido, en artefacto, en llanta, en tenis, entonces estás hablando de 2.700 personas por barril. Eso es una cantidad enorme de gente. Es decir, crece muchísimo. Y el valor agregado... es una cadena productiva. Una cadena productiva. Y ese valor agregado te genera empleo y eso te genera impuestos. Es decir, si el problema no es tan complejo, simplemente hay que cambiar de política económica, no la aberrante que tienes, que es restrictiva. Tienes que cambiar una política económica expansiva. Pone en juego el modelo económico y el modelo político, sí. El debate abierto. Hay un asunto, y es que ha habido una regresión. Claro. Es decir, se producían más petroquímicos, habían más encadenamientos productivos en el país en los 80s que ahora. Decía, hay un desmantelamiento de petroquímica. Y no solo eso, esta reforma que se está planteando sigue exactamente todos los lineamientos de Estados Unidos. Por ejemplo, se debilita profundamente, y con esto se va a debilitar más, la integración vertical de la empresa. Toda empresa petrolera en el mundo opera a base de una fuerte integración desde el pozo hasta la gasolinera, hasta la gasolinera. Aquí lo que han venido a hacer es desmantelar, hacer un proceso que en Estados Unidos se trató de aplicarle a las petroleras de ellas, que se llama divestiture, que quiere decir agarras un monopolio y lo desmantelas en distintas empresitas en competencia entre ellas. Cuando el Senado de Estados Unidos trató de castigar a las petroleras porque las acusaron de que ellas habían conspirado con los árabes para subir los precios en los 70s, mandaron a hacer estudios de seguridad nacional y otros estudios de evaluación, y la conclusión es, si ustedes hacen eso a nuestras petroleras, las van a desbaratar, porque van a desaparecer compradas en pedacitos. Eso que el Senado de Estados Unidos rechazó en Estados Unidos se aplicó aquí por la vía del Banco Mundial y de grandes préstamos de 500, se llama Public Enterprise Reform Loans, de 500 millones de dólares para hacer más fluido el proceso de dividir a Pemex en 4 divisiones. En vez de integrarla. Pero Arturo, en el rato que nos queda, aquí salieron 2 temas fundamentales. Lo que está mal es el modelo económico. Sí. Pero lo que está mal también es el modelo político que se sustenta, que es un modelo dependiente, una democracia colonial. Hablaba John de la transferencia del poder hacia esta clase polca, que se da en los 80s cuando los funcionarios de Hacienda se quedan con el poder político. Ese es parte del diseño neocolonial. Servían a una clase política y la desplazan. En América del Sur eran los generales que dependían del Pentágono. Luego fueron los presidentes tecnócratas que dependen de la tesorería de los Estados Unidos. Podemos llegar a alguna parte en México si no desplazamos del poder a esta clase tecnocrática, que ahora además está supeditada directamente al interés extranjero a través de una barniz de clase política que además es ilegítima en la persona del Ejecutivo de la Unión. ¿Cómo hacemos para modificar el modelo económico? Y pregunto, ¿no se necesita una solución política al problema? Mira, aquí la cuestión es de que para el gobierno es inminente la necesidad de que se apruebe esta reforma energética. ¿Para qué? Para recibir más entrada de capitales, repito, porque el modelo se sustenta vía entrada de capitales, y los capitales vienen a partir de los activos atractivos que tú ofrezcas. Ahora, hay presiones de que están cayendo las exportaciones no petroleras. Sí. Están aumentando tremendamente las importaciones de todo tipo.
Por demás el tipo de Ahora, cambio. Exactamente. Y aparte, está entrando menos capitales por las remesas, ¿no? Y en este contexto de volatilidad financiera internacional tienden a fluir menos capitales. Entonces, el discurso de Calderón, ¿cuál ha sido? Hay que convertir a México el país que atraiga capitales. ¿Qué? Pues ofreciéndoles Pemex, ¿no? Ahora, ¿qué hizo Salinas? Repito, recibió 91 millones de dólares a través de 3 años y vino después la crisis. Para ellos es inminente esta reforma, porque si no la sacan, vendrá una crisis en este país el próximo año. Tengo la menor duda, ¿no? Este año. Bueno, entonces, y si la sacan, la crisis se posterga 3 años. Así le pasó a Salinas, ¿no? Entonces, la gente tiene que entender a dónde nos lleva este modelo económico. Nos lleva, vendimos la banca, vendimos teléfonos de México, vendimos la minería, ¿no? Hemos vendido todos los ferrocarriles, todos los sectores estratégicos, y ahora se vende la principal empresa estratégica del país. Vendieron el alma. Sí, entonces, que la gente se dé cuenta. Es un hoyo negro. Ahora, entonces, para poder frenar este proceso de privatización de Pemex, hay que frenar el modelo económico, ¿no? Y eso implica, como dijo González Casanova, se requiere una movilización mucho mayor que la que se está dando. Es un problema de correlación de fuerzas, porque por parte del gobierno, por parte de las mayorías en el Congreso, no existe la voluntad política para revertir esto. Hay muchos intereses en juego. Ahora, y la cuestión es la siguiente: si este proceso de privatización, como ellos dicen, se traduce en bienestar nacional, pues bienvenido, pero no, ahí está la experiencia. Este proceso de privatización y extranjerización nos ha llevado a ser más pobres, a estar más subdesarrollados, a simplemente que la política económica responda a los intereses del gran capital y no los intereses de grandes mayorías. Entonces hay que la necesidad de que las grandes mayorías despierten, ¿no? Y luchen por políticas económicas que vengan a satisfacer sus necesidades, que respeten a los productores. Ahí está la ley de adquisiciones del sector público, sí, que se aprobó en el Senado a fines de abril, que favorece la compra de importaciones y no la producción nacional. ¿Dónde están los industriales nacionales protestando con respecto a esa medida? Y lo mismo con respecto a esta cuestión. ¿Creen que la privatización de Pemex va a favorecer a la industria nacional? No. Que va a bajar costos. Porque así se nos dijo que la privatización y extracción de la banca se iba a traducir en créditos más baratos. Siempre se Ahí les está, ha engañado. la banca gana lo que quiere y no otorga créditos a la industria y la agricultura. El sector privado viene por la riqueza del país, ¿no? Entonces de ahí la necesidad de decir no a este modelo económico privatizante. Pero no es no. No. Es definitivo. Exactamente. Porque también la ley contempla una reforma fiscal gradual favorecer a Pemex. No, hay que hacer una reforma fiscal drástica ya, ¿no? Para gravar al que más tiene y así liberarle los recursos a Pemex, ¿no? Para que invierta y así frenar el proceso de privatización que se quiere dar. Muchas gracias. Vamos al último bloque donde hay libre intervención, porque, y dejo esta idea, decía algún vecino mío en el debate de hoy, que se juntan el hambre con las ganas de comer. El hambre de los Estados Unidos de tener petróleo. Bueno, es una necesidad respetable, ¿verdad? El hambre. Y las ganas de comer de esta clase dirigente que además, no lo hemos dicho con claridad, no solamente es un intermediario tecnocrático polco, sino tienen muchas ganas de hacer dinero. Sí. En el último programa estudiamos la relación entre esta clase gobernante de los últimos años y el expolio de Pemex. Son bandas, sí, de mercachifles que se han quedado ilegítimamente con el poder público y que sienten que van a tener su comisión, sí, van a entrarle al business. Y no son de los grandotes. Comisión, son grandes comisiones. Mira, el señor Hernández se fue, que son miles de millones de dólares, se fue a su villa en Francia y dijo, allá los mexicanos que se hagan de bolas. Que se hagan bolas. Bueno, vamos al tercer bloque.